Bifurcación en el camino. Por digerido oler. Capítulo 2. De incógnito. De repente, los ojos de Utena se abrieron de golpe. Se quedó paralizada, su mente buscaba el contexto mientras luchaba por recordar dónde estaba. Poco a poco, sus sentidos comenzaron a regresar. La sensación de la fina sábana rozando sus hombros y pies desnudos era un ancla pequeña pero tangible. En el silencio de la habitación, su propia respiración rápida sonaba casi ensordecedora, el latido de su corazón latía con fuerza en sus oídos. Todo esto la anclaba en el presente. Tras reorientarse, se sentó y recorrió con cautela con la mirada el espacio que la rodeaba. La habitación permaneció sin cambios desde antes de que ella se quedara dormida. Puerta cerrada. Botiquín de primeros auxilios en el estante. Siente cierto alivio al saber que no fue un sonido, ni la presencia de otra persona, lo que la despertó. Solo un sueño que ya no puede recordar. Mientras su corazón se calma, se da cuenta de que ha vuelto a llevar el vestido negro sin mangas que llevaba el día anterior. Su transformación debió de disminuir mientras dormía. Dejando escapar un profundo suspiro, Utena se permite algo de espacio para relajarse. Aún le dolía todo el cuerpo, pero gracias al poco descanso que había tenido, y posiblemente a la medicina de antes, afortunadamente había aliviado las molestias. La cabeza ya no le palpitaba con cada latido del corazón, pero aún sentía náuseas persistentes en la boca del estómago. Para colmo, sentía la piel enrojecida y pegajosa donde se presionaba contra sí misma. Bueno, ya descansé, murmuró, más para sí misma que para nada. Balanceando las piernas al borde de la cama, probó con cautela su equilibrio. Bastante firme, pero aún así se tambaleó un momento antes de estabilizarse. Fuera de la cama, el aire fresco le rozó la piel, poniéndole la piel de gallina en los brazos. Temblando, se los frotó un momento antes de quitar la sábana y envolverla sobre sus hombros desnudos. Ligeramente abrigada, Utena caminó descalza hacia la puerta y echó un vistazo al pasillo, escuchando. Nada. Ningún ruido. Ninguna presencia que ella pudiera sentir. Entonces se le ocurre si los demás villanos podrían sentir su propia presencia. Sabía que las chicas mágicas podían sentirlos cuando se transformaban, pero ¿podían los villanos percibirse entre sí? No recuerda haber sentido nunca sus transformaciones cuando alguno de sus amigos se peleaba sin ella. ¿Pero qué pasa con Benalita? Frunce el ceño. La pequeña diabla siempre había demostrado una notable propensión a detectar el más mínimo indicio de magia a su alrededor. Si sus suposiciones sobre dónde estaba eran correctas, entonces, hasta dónde Benalita sabía, Baiser no existía. No debería existir. Cierto. Definitivamente le convenía que las cosas siguieran así. Lo último que quería añadir a su creciente pila de problemas era la posibilidad de sufrir más chantajes. Utena no estaba segura de dónde estaba Benalita ni de si podía detectarla, pero transformarse de nuevo en Baiser probablemente fue una decisión imprudente. Lo mismo podría decirse de quedarse mucho tiempo en la base Nacht. Al fin y al cabo, era una forastera. Allí no había amigos ni aliados. Parece que volvemos a la ciudad entonces, decidió. A partir de ahí, ya pensaré en algo. La falta de información empezaba a irritarla. De cualquier manera, se arriesgaba a una confrontación, así que por ahora tendría que optar por lo más seguro. Al volver a la habitación, vio sus zapatos en medio del suelo, donde los había dejado caer sin contemplaciones el día anterior. Al igual que el resto de su ropa, se habían transformado en sus zapatos planos de civil. Se acercó sigilosamente y se los puso antes de echar un último vistazo a la habitación. La cama estaba ordenada y el botiquín de primeros auxilios estaba listo, salvo algunas pastillas extra que había guardado en el bolsillo, por si acaso. Todo estaba como lo había encontrado. Respiró hondo y se concentró en la sensación que buscaba. Lentamente, un portal negro y giratorio se abrió frente a ella, creciendo en circunferencia hasta alcanzar el tamaño suficiente para que una persona pudiera cruzarlo. Intentó pensar en un punto de conexión, pero no pudo evitar la posibilidad de que algo más se hubiera movido. Por eso, decidió abrirlo hacia el único lugar del que estaba segura. Con un suspiro, asomó lentamente la cabeza.
La repentina reaparición de la luz del sol la hizo cerrar los ojos por reflejo y se los protegió con la mano mientras avanzaba el resto del camino. Entrecerrando los ojos, observó su entorno. El parque del día anterior la saludó, maravillosamente vacío. ¡Qué raro! ¿Qué día fue? El sol estaba alto en el cielo, lo que le dio una buena estimación de la hora. Con un gesto, sacó su teléfono de un portal para confirmar. 13:25. La hora y la fecha son normales. Se sorprendió un poco al ver que sí tenía señal. Claro que no era como si estuviera en otro país, sino en un universo posiblemente completamente alternativo. No era para tanto. Aún así, le quedaban preguntas. Preguntas que tendría que dejar para después. Desde hoy hasta ayer, aparentemente había dormido bastante. Ayer fueron, alrededor de las 6 o 7 después de que peleé con Azul. Vaya. Dormí más de mediodía. Debía de estar completamente inconsciente. Una brisa repentina la hace tiritar y se envuelve los brazos con las manos, frotándoselos para calentarse. A pesar de ser mediodía, el aire estaba fresco. Eso hizo que ella volviera a fruncir el ceño. Pensé que era verano, supongo que ya no debería sorprenderme tanto, otra más en la creciente lista de rarezas. Me gustaría haber traído esa sábana ahora, murmuró, aunque sabía que solo llamaría la atención si paseaba por el pueblo con ella sobre los hombros. Además, ya se sentía bastante mal por invadir el único rincón de consuelo que Matama y Nemo habían creado. Sabía cómo Lorenorne había tratado a las dos chicas y lamentaba no poder hacer nada más para ayudarlas durante ese periodo. Aunque estaban cazando chicas mágicas, así que, Utena resopló, inflando las mejillas. Una parte de ella no sentía pena, pero el estilo de castigo del señor seguía siendo demasiado despiadado para su gusto. Brutal, violento y sin un propósito mayor. Solo destinado a quebrantar. Muy diferente a sus propios métodos, sabía usar el látigo correctamente. El pensamiento le levanta las comisuras de los labios. Una bocina cercana la saca de su ensimismamiento. Tardíamente, Utena se dio cuenta de que no se había movido del lugar por donde había salido del portal. Este se había disipado en cuanto lo atravesó, pero era imposible saber si el destello de magia oscura había sido suficiente para alertar a alguien de su presencia. Lo mejor entonces es seguir adelante. Al salir del parque, Utena deambulaba por la acera sin rumbo. Por ahora, empezaría por hacerse una idea de dónde, y posiblemente cuándo estaba. Pronto, el barrio residencial que rodeaba el parque dio paso a calles bulliciosas, bordeadas de tiendas y con la gente deambulando. Al pasar por tiendas conocidas y desconocidas, se fijó en sus diversos letreros. Los cafés anunciaban sus especiales de flores de cerezo y bebidas calientes. Las boutiques exhibían percheros con cardigans finos pero de aspecto relativamente abrigado. Incluso tenían algunas chaquetas de aspecto más grueso. Ciertamente no es ropa de verano, su ceño se profundizó. No solo eso, Utena se detuvo al llegar a lo que debería haber sido una zona familiar de la ciudad. La cafetería que recordaba que estaba allí estaba ahora 2 cuadras detrás de ella. En su lugar había una tienda de barrio consolidada con toldos descoloridos sobre las ventanas. Continuó, nerviosa. Cuanto más caminaba, más pequeños cambios notaba, cada uno de los cuales solo acentuaba esa sensación de estar fuera de lugar. Sin previo aviso, su estómago rugió y se detuvo. Al pensarlo, se dio cuenta de que no había comido nada desde el almuerzo del día anterior, e incluso eso no había permanecido en su estómago mucho tiempo. Rebuscando en el bolsillo de su vestido, sacó su billetera. Dentro había unas pocas monedas de 500 y 100 yenes, además de algo de cambio. Tiene su billetera digital en el teléfono, pero, la posibilidad de que algo saliera mal si la usaba la hizo dudar. Aún así, fue más que suficiente para una comida rápida. Al cruzar la calle, Utena entró en una pequeña tienda de barrio. Era una cadena que conocía bien y, salvo algunos estantes desorganizados, algo que podía atribuir a las diferencias de stock de la temporada, tenía algunos de sus artículos favoritos. Sin embargo, mirar la selección solo le recordó la precaria naturaleza de su estómago en ese momento. Aunque el plato de curry de la marca Tres Magia se veía delicioso, presentía que las especias no le sentarían bien.
Y ni hablar de si volvía a vomitar, uff. Definitivamente no vale la pena. La idea del ardor de las especias del curry y la acidez estomacal en la garganta le revolvía el estómago. Es mejor prevenir que curar. En cambio, cogió 2 bolas de arroz con ensalada de atún y un té de cebada del refrigerador. Algo insípido. Seguro. Tras pagar y agradecer al cajero, Utena volvió a salir. La brillante luz del atardecer le parecía una agresión comparada con la frescura de la tienda, y entrecerró los ojos, dejándose llevar por el bullicio de la ciudad. Rebosaba actividad. Gente hablando, el sonido de las campanas de las bicicletas y el rugido de los motores de los coches. El ambiente habitual de la ciudad. Pero allí de pie, con la pequeña bolsa de plástico a su lado, el ruido pareció atenuarse a su alrededor. El mundo parecía moverse a cámara lenta. Su mirada vagaba sin rumbo por la calle, pero sus pensamientos vagaban aún más lejos. No tenía ni idea de cuál sería su siguiente paso, a dónde ir, qué hacer. Su mente aún daba vueltas con la extraña certeza de que este lugar, estas calles familiares, esta gente familiar, no era exactamente el mundo que conocía. Todo se enredó en su interior en una maraña de emociones, y por un instante sintió que flaqueaba el control de su magia agitada. Sintió un hormigueo en la columna y una extraña sensación estática recorrió su piel. Cerró los ojos, intentando quitárselo de encima. Oh. Oye, Utena. ¡Ah! La voz repentina la devolvió a la realidad, casi saltando del susto. Se quedó sin aliento y el corazón le latía con fuerza en el pecho. Instintivamente, Utena buscó una defensa, sintiendo el familiar pulso de la magia oscura justo debajo de la superficie, pero se detuvo al contenerse. Dándose la vuelta, se encontró cara a cara con Haruka. ¿Qué haces aquí? Su voz salió entrecortada, mucho menos serena de lo que pretendía. Malditos nervios. Por un instante, solo pudo quedarse mirando a Haruka con la boca abierta. La sorpresa de que alguien la llamara tan repentinamente la había desequilibrado por completo. Haruka ladeó la cabeza, ofreciéndole a Utena su característica sonrisa radiante. ¿Qué quieres decir? Vivo cerca. Solo paso a comprar algo. ¿Y tú? Su tono alegre era tan informal como siempre, mucho más informal que el de Utena. La mente de Utena dio vueltas al darse cuenta de algo. Espera. ¿Acaso ella, esta Haruka, cree que soy? Oh. Oye, ¿no tienes frío, Utena? ¿Dónde está tu chaqueta? Preguntó Haruka después de echarle un vistazo. Utena recordaba que, sí, estaba vestida para el verano. Ese vestido es muy bonito, creo que no te he visto mucho con ropa informal. No, probablemente no. Utena podía contar las veces que había salido con la otra chica fuera de la escuela. Era improbable que la hubiera visto con más de un atuendo. Sin embargo, esa era su Haruka. ¿Quién sabe qué lugar ocuparía ella, su otra versión, con esta versión de la chica? Mi chaqueta, sí. ¿La dejé en algún sitio? Ofreció, buscando excusas. Dios mío, qué mala era para mentir, sobre todo cuando la ponían en apuros. Ajena a su lucha, la preocupación de Haruka aumentó. ¡Ay, no! ¿Lo perdiste? Podría ayudarte a buscarlo si recuerdas dónde lo tuviste por última vez. No fue, titubeó Utena, sintiéndose acorralada. No recuerdo dónde. Bueno, qué lástima. La otra chica se desanimó un poco, con un tono de genuina decepción. Ojalá no fuera una que te importara de verdad. Me encantan todas mis chaquetas. Me daría mucha pena perder una. Se abrazó los brazos, hundiendo los dedos en la tela holgada de su suéter. La mirada de Haruka se posó en la bolsa que sostenía Utena. Oh. ¿También cogiste algo para picar? Jeje. Espera aquí. Voy a por algo y luego comemos juntas. Enseguida vuelvo. Y tan rápido como llegó, la otra chica se fue, corriendo por las puertas automáticas. Claro. Utena no respondió a nadie y se quedó sola frente a la entrada. Debería esperarla. Utena miró a su alrededor, sintiéndose de repente expuesta. Si me encuentro con Haruka así, ¿y si me la encuentro? La repentina comprensión la golpeó.
Era una tienda que frecuentaba, un lugar al que sus pies la habían llevado sin pensarlo. Encontrarse con Haruka había sido una casualidad, pero si su doble se parecía en algo a ella, entonces existía una posibilidad muy real de que apareciera allí, con la misma facilidad y sin previo aviso. Su doble. El recuerdo del breve encuentro de ayer le inundó, la conmoción de verse a sí misma, pero no a sí misma, reflejada en los ojos aterrorizados de la otra chica. ¿Qué pensaría de mí si nos volviéramos a encontrar? ¿Y si está dispuesta a luchar? Entonces, otro pensamiento la asaltó. O tal vez me vería como una aliada. ¿Acaso su doble no la había contactado antes de desaparecer? La posibilidad rondaba su mente, avivando su inquietud. Un aliado aquí marcaría la diferencia. Pero ¿y si solo eran ilusiones? No sabía nada de su contraparte. ¿Quién era? ¿Por qué luchaba? ¿O si sentiría alguna compasión por alguien como ella? ¿Una villana? No. Esperar aquí y arriesgarse a que lo descubrieran era una tontería. Su mejor opción era escapar antes de que las cosas empeoraran. Su corazón latía con fuerza mientras observaba la zona, lista para salir. Gracias por esperar, Utena. La alegre voz de Haruka la sobresaltó. Se giró y vio a la otra chica corriendo de vuelta, con su propia bolsa de bocadillos en la mano. Vamos a sentarnos, ¿de acuerdo? Había esperado demasiado. Maldita sea. Cierto, respondió Utena, intentando sonar despreocupada, pero su mente ya estaba llena de ideas sobre cómo esto podría salir mal. Se puso en fila y dejó que la otra chica tomara la iniciativa. Mientras caminaban, a Utena se le encogió el estómago, no de hambre, sino de la creciente ansiedad que la carcomía por dentro. Encontrarse con Haruka, y no con su doble, había sido pura suerte. Pero esa suerte solo la llevaría hasta cierto punto antes de que se agotara. Se dirigieron a un parque cercano, con Haruka charlando animadamente. Utena estaba demasiado nerviosa para prestar atención a lo que decía, apenas captando el tema. Se obligó a asentir ante algo que Haruka dijo sobre cocina, sin procesar los detalles. Cuando por fin encontraron un banco libre, dejó escapar un suspiro de alivio al sentarse. A su lado, Haruka se dejó caer y empezó a rebuscar en su bolso con entusiasmo. Utena observó con un grito de triunfo cómo Haruka sacaba lo que había conseguido. Un tazón de arroz blanco tibio y un frasco de nametake. Observó cómo su compañera de clase desenroscaba la tapa de los champiñones sazonados, y vertía todo el contenido sobre el humeante tazón de arroz. Se quedó mirando en silencio, atónita, cómo Haruka sacaba un par de palillos y lo revolvía todo hasta formar una masa marrón y pegajosa. Utena agradeció a su buena suerte no haber comido curry. No estaba segura de si habría podido aguantar un solo bocado. ¿Qué conseguiste, Utena?, preguntó Haruka mientras continuaba cometiendo su crimen culinario. Solo, algunas bolas de arroz y una bebida. Colocó su bolso en su regazo, abriéndolo para revelar el contenido como se mencionó. ¿No te sientes bien? Eso hizo que Utena volteara la cabeza. ¿Por qué crees que no me siento bien?, tartamudeó Utena, con una gota de sudor deslizándose por su sien. ¿Se le escapaba algo? ¿O Haruka siempre había tenido una intuición tan aguda? «Tienes té de cebada», señaló Haruka con un tono despreocupado pero observador. «Normalmente solo lo pides cuando tienes malestar estomacal». Al ver la mirada escandalizada de Utena, se apresuró a explicarlo con un gesto nervioso de la mano libre. Perdona, no quería sonar rara ni nada. Es algo que noté después de las primeras veces. Tengo 3 hermanas pequeñas, ¿sabes? Así que me doy cuenta de esas cosas. Té de cebada. Utena parpadeó, asimilando las implicaciones. Haruka la había visto bebiendo té de cebada antes. Varias veces. Sintió un vuelco en el estómago, no por las náuseas, sino al darse cuenta de que Haruka le había estado prestando más atención de la que creía. Estamos más cerca aquí que en mi mundo. De repente, empezó a sentir que toda esta situación era mucho más peligrosa de lo que creía. Si esta Haruka la conociera mejor en este mundo, sería mucho más fácil que cometiera un desliz. Creo que, me siento un poco rara, quiero decir, murmuró Utena mientras se ocupaba de sacar una de las bolas de arroz y desenvolverla.
Para tantear el terreno, dio un pequeño mordisco y masticó lentamente antes de tragar. Su estómago pareció aceptar la pequeña ofrenda, así que continuó. Haruka tarareó pensativa, con la mirada fija en lo alto. «Quizás te preocupa lo de ayer». Utena se puso rígida. Sin previo aviso, la conversación se desvió inmediatamente hacia un terreno peligroso. «Ayer». Su mente buscaba contexto. «No sé qué pasó ayer». «¿Qué digo?». El pánico la invadió, pero Haruka debió de confundir su silencio con algo más. Con una sonrisa amable, colocó una mano reconfortante sobre el hombro de Utena. «Está bien estar nerviosa», dijo con cariño, con una sonrisa tranquilizadora. «Al fin y al cabo, todavía eres nueva. Pero no pasa nada, cuentas con nosotras. Llevamos tiempo haciendo esto y tenemos mucha experiencia, con faldas». Jeje. Con una palmadita, volvió a su comida. «Así que no te preocupes. No dejaremos que pase nada, ¿vale?». «Ah, Haruka es tan amable, aunque no tengo idea de qué está hablando». «Gracias, lo tendré en cuenta», murmuró, forzando una leve sonrisa. No tenía ni idea de por qué le agradecía a la otra chica, pero pareció tranquilizarla. Los dos se sentaron un rato más, comiendo mientras Haruka hablaba de temas mundanos y seguros. La escuela, un lindo atuendo que vio mientras compraba, sus hermanas pequeñas y como las tres habían manchado con pintura el interior de sus casilleros de zapatos la semana pasada y la llamada telefónica con palabras fuertes que su madre había recibido de su maestra de escuela primaria. Utena se relajó poco a poco. A medida que su pánico inicial se apaciguaba, se dejó llevar por la conversación, aportando solo unas pocas respuestas de una sola palabra. A Haruka no parecía importarle su silencio, llenando con gusto los espacios en blanco. Tras terminar su segunda bola de arroz, se sentía un poco más estable. Quizás esto salga bien. Se atrevió a albergar esperanzas, rezando por mantener esa fachada el tiempo suficiente para aguantar el resto de la interacción. Miró a Haruka, quien, de alguna manera, había logrado terminar su plato entero a pesar de no parar de hablar. Utena no pudo evitar quedar impresionada. Justo cuando destapaba el té para tomar un sorbo, lo sintió. Parpadeó, y la confusión se convirtió en pavor al sentir una oleada de náuseas. Oh, no, se sintió enferma. Increíblemente, de repente. Sintió un vuelco en el estómago y todo su cuerpo se tensó. Esa misma magia oscura maldita, aún en ebullición desde antes, se disparó en su interior como un ser vivo y retorcido, a punto de estallar. Mierda. ¿Por qué ahora? Urk. El repentino ataque la hizo doblarse, agarrándose el estómago mientras su cuerpo comenzaba a temblar. Utena. ¿Estás bien? La voz de Haruka estaba llena de alarma mientras saltaba rápidamente, cerniéndose sobre su compañera con preocupación. Utena no pudo responder mientras luchaba por controlar la respiración y sintió que el sudor le perlaba la frente. Cerró los ojos con fuerza, luchando contra la intensa oleada de náuseas que amenazaba con abrumarla de nuevo. Esto estuvo mal. Muy mal. Podía sentirlo. Algo más que náuseas, amenazando con expulsar la comida que acababa de ingerir. La magia que bullía sin control en su interior estaba a punto de desbordarse. A este ritmo, entrecerró los ojos a través del pesado flequillo que le colgaba sobre la cara. Haruka estaba a su lado, preocupándose por ella. Si se quedaba allí mucho más tiempo, el riesgo de que se transformara frente a ella no podía permitir que eso sucediera. Echó un vistazo rápido a su alrededor y divisó su posible vía de escape. En un extremo del parque, a escasos 10 metros, estaban los baños públicos. Con el objetivo fijado, se levantó rápidamente, quizá demasiado rápido. El movimiento repentino casi la hizo caer de nuevo, pero se obligó a contener la sensación. Se le acababa el tiempo. Lo siento, no me siento bien. Tengo que hablar contigo más tarde. Sin darle a Haruka la oportunidad de responder, salió corriendo. Por favor, no estés ocupado. Al llegar a la puerta del baño individual, giró la manija y respiró aliviada al abrirse. Sin perder un segundo, se abalanzó dentro y cerró con llave. Utena se dobló, con las manos sobre las rodillas, sosteniéndola mientras se desplomaba hacia adelante.
Inhaló ávidamente, cada una manteniendo a raya las náuseas y el maná que la inundaban. Respiración profunda. Dentro, fuera. De nuevo. Se escuchó un golpe en la puerta. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. Oye, Utena, ¿estás bien ahí dentro? La voz preocupada de Haruka llegó desde el otro lado, sobresaltándola. Maldita sea. Maldita sea, maldita sea, maldita sea. Esto era lo último con lo que quería lidiar ahora mismo. Estoy bien. Dijo Utena con voz ahogada, con los músculos tensos por el esfuerzo de hablar, lo que le dificultaba concentrarse. Voy a estar aquí un rato. Hubo una pausa. Vale, avísame si necesitas algo. Puedo conseguirte lo que necesites. Necesito que te vayas. Pensó Utena desesperada. Necesitaba salir de allí, escapar, pero estaba atrapada entre las frías paredes de azulejos del baño y la creciente preocupación de Haruka. Lo único que necesitaba de la otra chica era su comprensión y su ausencia. Oh, pero espera, había algo, MMT, dijo débilmente. Su voz era baja, incluso para ella misma, así que no estaba segura de si Haruka la había oído a través de la puerta del baño. Justo cuando iba a intentarlo de nuevo, esta vez un poco más alto, la voz de la otra chica respondió. ¡Ay! Tuti. Lo dejé en el banco con nuestras cosas. Espérame, vuelvo enseguida. Los pasos de Haruka se desvanecieron, y con cada uno que contaba, la respiración de Utena se hacía cada vez más entrecortada. No podía contenerla por más tiempo. Las náuseas la abrumaban, la magia oscura se retorcía en su interior, creciendo peligrosamente. Tengo que salir de aquí, mientras está distraída, pensó, con el corazón acelerado. La culpa la atormentaba. Le gustaba Haruka. Disfrutaba de su breve conversación. Ya podía imaginar la confusión y el dolor de la chica cuando regresó en su ayuda y la descubrió desaparecida. Pero esto iba a ser un problema para su otro yo, ¿no? Estoy segura de que comprendería la gravedad de mi situación, lo siento. Abriendo la puerta del baño, echó un vistazo. Haruka estaba a cierta distancia, de espaldas a ella, mientras recogía los restos de su almuerzo y tiraba los envases vacíos a la basura cercana. Ahora. Utena salió sigilosamente, siguiendo el perímetro del edificio y pasando por la parte trasera. Esperaba que eso le diera suficiente cobertura en caso de que la otra chica se diera la vuelta. En un instante, dejó atrás el parque. Sus pies resonaban sobre el pavimento, alejándola cada vez más de él, de Haruka. El paisaje se desdibujó a su alrededor mientras su mente se aferraba desesperadamente a sus últimos hilos de control. Tenía que encontrar un lugar escondido, seguro, rápido. Finalmente, llegó a una zona más tranquila de la ciudad, rodeada de hileras de almacenes. El silencio era ensordecedor comparado con el bullicio de la ciudad. Ni gente, ni ruido. Solo el vacío de la semana laboral suspendida. Sin darse cuenta, sus pies la habían llevado a un lugar ligeramente familiar. Fue una sorpresa, y habría sido un pequeño consuelo en cualquier otra circunstancia. Ahora, sin embargo, tenía problemas mucho mayores que afrontar. Con gran esfuerzo, se arrastró hasta la sombra de un gran almacén antes de desplomarse contra su fría pared metálica. Su cuerpo temblaba y sentía que su magia se escapaba cada vez más de su control. Ya no puedo detenerlo. Intentó contenerlo, pero hacía tiempo que había agotado sus últimas fuerzas. La magia oscura brotó de ella como un torrente. En un destello de luz violeta, se transformó una vez más. Mierda, Baiser se quedó jadeando, con las piernas temblorosas. Se secó el sudor de la frente, con la mente acelerada. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué me pasa? Lamentablemente, el tiempo ya estaba corriendo. Con su transformación involuntaria, era solo cuestión de tiempo hasta que se descubriera su ubicación. Después del fiasco de ayer, y sintiéndose peor que antes, sabía que las cosas solo terminarían en un desastre. ¿Qué hago? ¿A dónde puedo ir? La base Natch siempre fue una opción, pero una que representaba un riesgo cada vez que se abría un portal. No había forma de saber el estado de su ocupación en un momento dado, y con su actual incapacidad para defenderse, el potencial daño letal por parte de algunos villanos con el gatillo fácil era una amenaza muy real. Del mismo modo, no estaba en condiciones de correr.
Físicamente, claro. Sus extremidades se negaban a obedecer y su estómago estaba al límite. Incluso pensar en moverse le hacía sentir náuseas. Quizás podría esconderse en uno de los edificios, esperar y rezar para que no la encontraran. Pero claro, no sabía hasta qué punto podían sentir su maná. La reacción de ayer había demostrado lo sensibles que eran al maná oscuro que se había filtrado de ella. Sin embargo, si tan solo pudieran percibir la zona de donde provenía, habría una posibilidad, pero claro, si esa suposición era errónea y lograban localizarla con exactitud, bueno. Lamentablemente ninguna de las opciones era tranquilizadora. Rápido, necesito hacer algo, como si respondiera a su miedo, su suerte, y su tiempo, se acabaron. Un repentino y familiar cosquilleo le recorrió la columna. Ella se quedó sin tiempo. Baiser se impulsó contra la pared, usándola como apoyo en un último intento por crear distancia. Avanzando a trompicones, sus movimientos eran lentos y débiles. Contra las chicas mágicas que podían volar, estaba en inferioridad numérica. Ahí está. Espetó una voz furiosa desde atrás. Con improperios en la punta de la lengua, echó una mirada por encima del hombro. Azul y Sulpur la miraron desde arriba. Bueno, entonces es la primera opción. Baiser extendió una mano hacia atrás, concentrando el maná que brotaba. Con una lentitud dolorosa, sintió el aire alrededor de su pulso por un instante antes de que una negrura comenzara a formarse. Ni hablar. Te voy a dejar escapar otra vez. Azufre no perdió más tiempo y cargó hacia adelante con un gruñido y el puño hacia atrás. Al perder la concentración, el portal desapareció y Baiser se tambaleó hacia atrás, hacia la nada. Ahora no hay ningún lugar a donde correr. Mierda. Esto va a doler como un bi. El puño superpoderoso de Sulpur se dirigió rugiendo hacia ella, golpeándola en el centro del cuerpo. Protegerse con los antebrazos y las alas no logró detener el golpe, que la lanzó hacia atrás. Cayó al suelo con fuerza, rebotando una vez antes de estrellarse contra el revestimiento metálico de un almacén cercano, abollándolo. El dolor explotó a través de ella mientras se desplomaba, jadeando en busca de aire. Debo admitir que tienes un truco muy útil, se burló Sulpur. Eres una auténtica escapista, ¿verdad? El cuero de sus guantes crujió al abrir y cerrar el puño. Baiser no respondió. No pudo responder. Le dolía el cuerpo, le ardían los pulmones. Respiraba con dificultad, intentando desesperadamente respirar. Las dos chicas mágicas flotaron, cerrando sus rutas de escape. Quédate abajo, ¿quieres? Ojalá me hubieras dado una mejor pelea, pero esto funciona igual de bien. Estoy harto de lidiar con ustedes, Enormeta, todo el tiempo. Son una maldita espina en mi costado. Esto es demasiado. Sus peleas siempre habían sido bastante igualadas. Pero ahora, en su estado actual, la brecha entre ellas parecía insalvable. La situación se veía sombría y sentía que perdía fuerza rápidamente. Desmoralizado, la duda comenzó a crecer. ¿Y si, simplemente, los dejaba ganar? ¿Y si esa era la salida? Era posible que hubiera estado luchando en círculos, prolongando su sufrimiento todo este tiempo con toda su lucha, contra ellos y contra su propio maná. Nadie en este mundo estaba de su lado. Nadie vendría a salvarla. Nadie lo haría. Una villana desconocida, sola y vulnerable. Era justo que la eliminaran cuanto antes de que se convirtiera en una amenaza. No podía culpar a las chicas mágicas por esto. Era su trabajo, después de todo. Su deber. Baiser le dedicó a Sulpur una última mirada desde detrás de su flequillo antes de cerrar los ojos, desanimándose. Ella no estaba en condiciones de ganar. Si no podía ganar, no podía escapar, entonces ¿qué sentido tenía? No era lo que ella quería, salir como una villana sin nombre, apenas una nota al pie en la historia de otra persona, pero la posibilidad de que pudiera liberarla, de que pudiera regresar a casa. Como el canto de una sirena, sintió que se hundía en la complacencia. Nadie viene a salvarme, ... Leo, Alice, que alguien me ayude, por favor, esperar.